para todos y para todas. Agradezco a la organización del CLEI la oportunidad que me brindan de venir a socializar este trabajo y agradezco la asistencia a cada uno de ustedes. Lo que vamos a trabajar tiene que ver, pues, esta es la agenda, la introducción, unos conceptos de accesibilidad web, algo de gobierno en línea, la metodología que se llevó a cabo para el desarrollo del trabajo, los resultados que se obtuvieron, unos trabajos futuros y las conclusiones. En la parte de la introducción, entonces, el origen del proyecto está basado en el estudio que se hizo para un proyecto de maestría, para la tesis de maestría. Entonces es un trabajo de investigación y el resultado es el que se va a socializar el día de hoy. Se trabajó con la temática de la estrategia de gobierno en línea, que es una política del Estado colombiano para fortalecer el uso de las TIC en el país. Se usaron unas pautas de accesibilidad, se trabajó a través de unas herramientas automáticas de validación y pues a través de ese proceso se llegaron a los resultados que se van a socializar. Entonces, entrando en materia, tenemos el concepto de lo que es accesibilidad web. Nos habla acá la diapositiva que hace referencia al conjunto de características que hacen que un sitio web sea accesible. O sea, las páginas web deben cumplir con unas características, con unas normas, de tal manera que cualquier persona, independiente de su estado de discapacidad, pueda acceder a los contenidos. ¿Cuándo no puede acceder a los contenidos? Cuando, por ejemplo, alguna persona en estado de discapacidad visual o que tiene baja visión y entonces en la página web encuentra, por ejemplo, contenidos como imágenes que no están correctamente descritas. Entonces, para una persona de esta naturaleza o en este estado de discapacidad le es imposible acceder, ya que él accede a través de una herramienta tecnológica como un lector de pantalla. Y si una imagen no tiene una descripción, pues el programa o la herramienta tecnológica no va a poder interpretar la imagen y pues que la persona que está accediendo sepa de qué se trata. Problemas de accesibilidad no es solamente, digamos, para personas en estado de discapacidad, sino también tiene que ver con personas que no tienen acceso a los medios, por ejemplo, que navegan con redes de baja velocidad, que utilizan monitores que no tienen capacidad de color, o de pronto el tamaño no es el adecuado. Sonido, gracias. Bueno, ¿qué ha hecho la W3C, que es el consorcio internacional, que es el encargado del desarrollo de la red de internet con el aspecto de accesibilidad, con el tema de la accesibilidad? Entonces, ellos han promulgado unas pautas, unas directrices, de tal manera que los diseñadores o las personas que están encargadas de publicar contenidos en la web las tengan en cuenta de manera que los sitios web sean accesibles. Entonces, se llama la DUAI y es el Web Accessibility Initiative. Entonces, es una iniciativa de la W3C. Estas pautas las promulga esta organización a nivel mundial y se conocen como las WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Existen dos versiones. Inicialmente se tiene la versión 1.0, que fue publicada en mayo de 1999. Está basada en 14 pautas y tiene unos puntos de verificación. Esos puntos de verificación se deben cumplir, indican, digamos, al diseñador lo que tiene o lo que debe tener en cuenta para hacer que el sitio web sea accesible. Existen unas prioridades. Básicamente son tres prioridades en esta versión. Entonces nos dice que la prioridad 1 son aquellos aspectos, aquellas pautas que se deben cumplir. Si no, pues algunos grupos de usuarios, para algunos grupos les sería imposible acceder a los contenidos, es decir, no podrían acceder.
En el nivel de prioridad 2 están aquellos puntos que se deben cumplir, si no para algunos usuarios, si bien podrían acceder, les sería muy difícil. Y en el nivel 3 existe para los usuarios, algunos de los usuarios encontrarán algunas dificultades, o sea, aunque se pueda acceder, van a tener ciertas dificultades. En la vida real, la analogía que se usa como para entender esto, imaginémonos a una persona que tiene que acceder a un edificio, la persona se moviliza en silla de ruedas y entonces si hay escaleras, si no hay rampas, pues a esta persona le sería imposible acceder. Entonces estaríamos hablando de la prioridad número 1. Si dentro de la edificación tienen, por ejemplo, rampas, pues la persona va a poder acceder, aunque con cierta dificultad. Entonces ahí sería la prioridad número 2. Y la prioridad número 3, por ejemplo, sería si para acceder al edificio entonces se cuenta con ascensores. Entonces la persona va a poder acceder de una manera muy fácil. Para la versión 1 de WCAG existen unos niveles de adecuación, que son el nivel A, el AA y el AAA. Entonces, en el nivel A son aquellas páginas que cumplen los puntos de verificación asociados a la prioridad número 1. En el nivel AA, entonces esas páginas deben cumplir con los niveles de prioridad 1 y 2, y el nivel AAA entonces deben cumplir con los niveles 1, 2 y 3. En algunos casos, no sé si hayan visto en los sitios web que encuentran un logo en la parte inferior que dice WCAG 1.0 o 2.0. Eso indicaría que esa página cumple con alguno de estos niveles, ya sea con el nivel A, con el AA o con el AAA. La verdad es que no son muchas las páginas, o sea, el nivel de accesibilidad a nivel mundial es muy bajo, el nivel de accesibilidad web. Bueno, continuando entonces con las pautas de accesibilidad, tenemos la versión número 2. Esta versión es la última, fue publicada en diciembre de 2008 y fue adoptada como un estándar internacional a través de la ISO IEC 40500 en el año 2012. Esta versión pues reemplaza la anterior y está orientada, digamos, al uso de nuevas tecnologías. Hoy en día se utilizan mucho los dispositivos móviles, entonces esto está pensado en nuevas y futuras tecnologías. A diferencia de la anterior versión, entonces acá tenemos una serie de principios. Se basa en 4 principios que tienen 12 pautas y tienen unos requisitos o criterios de conformidad a evaluar, que es lo que permite decidir si el sitio web o la página web, porque esto se mide en forma individual, las páginas del sitio, cumplen o no cumplen con esos niveles de prioridad. Entonces los principios son perceptible, lo cual indica que el contenido pues es perceptible o que la persona lo puede acceder sin problema. Para este principio está basado en 4 pautas que acá la encontramos. Entonces nos habla de alternativas textuales, medios tempodependientes, adaptable y distinguible. Entonces, alternativas textuales: toda imagen, toda animación o todo contenido no textual debe tener una alternativa textual. En el caso de imágenes, animaciones, uno encuentra hoy en día algunos sitios que uno ve, son muy bonitos, mucha animación. Bueno, aunque el Flash está perdiendo ya como vigencia por la llegada del HTML5, pero entonces esa cantidad de imágenes, de videos, de animaciones normalmente no son accesibles. O sea, el diseñador, el que crea la página, no tiene cuidado en esa parte de que si va a usar un medio no textual, entonces debe colocar la alternativa textual. Entonces eso poco se tiene en cuenta. El otro principio es operable, indica que los componentes de la interfaz y la navegación deben ser operables y se le asocian 4 pautas. En este caso está hablando de accesible por teclado, tiempo suficiente, convulsiones y navegables. Entonces, un sitio debe ser posible accederlo sin necesidad de mouse. O sea, todo lo que podemos hacer con el mouse deberíamos poderlo hacer únicamente con el teclado. Por ejemplo, llenar un formulario, hacer el autocompletar, todas esas acciones debe ser posible realizarlas.
Esto pues hace referencia está articulado con esta parte de los tiempos tempodependientes, y pues los destellos en la página web no deben superar cierta frecuencia, porque eso podría generar convulsiones en la persona que está accediendo a los contenidos. Los sitios deberían tener ayudas en la navegación, por ejemplo mapas del sitio. Tenemos los últimos dos de esta versión, entonces comprensible y robusto. En la parte del comprensible está asociado a 4 pautas, dice debe ser legible, predecible y entrada de datos asistida. Otro tipo de discapacidad, por ejemplo, es para las personas que de pronto tienen un bajo nivel de entender, por ejemplo, de comprensión de lectura. Entonces los sitios web deben venir para ese tipo de personas también, porque se trata de un acceso universal, de que todas las personas, independiente de su discapacidad tecnológica, psicológica, motriz, lo que sea, puedan entender y puedan acceder a los contenidos. Y en la parte de robusto nos indica que el contenido debe ser lo suficientemente robusto para que se pueda ser interpretado por los diferentes agentes de usuario. Entonces, agentes de usuario como por ejemplo los navegadores. Bien, la versión del WCAG2 entonces igual maneja 3 niveles, en este caso es de conformidad, y se diferencia con los de la versión 1, dice que en el nivel A se cumplen todos los requisitos o criterios de conformidad asociados al nivel 1. Entonces, ¿qué pasa? Que para cada principio, para cada pauta, existen esos criterios o requisitos de conformidad que son los que se evalúan. Y la norma dice, bueno, esto pertenece al nivel A, este otro pertenece al nivel AA, este al nivel AAA. Por decir algo, en cuanto a